cada clase tienen que firmar la asistencia. La señora es para atrás, hermano. Haga correr la otra asistencia para... ¿Por qué decíamos importante este estudio de la ética cristiana? Tienen algunas razones. Sí. Se confunde mucho lo que es ético con lo que es la moralidad. En este sentido, lo ético es lo que nosotros tenemos que hacer, según la palabra del Señor. El Señor ya especuló hace tiempo atrás, en el presente y así en el futuro, que a través de sus mandamientos, como ejemplo, tenemos que tener un patrón de conducta. Ya. Pero el mundo, según la evidencia que tiene actual o según el pensamiento que va trayendo, actúa según lo que le parece. Entonces, termina dando ese absolutismo que trae la ética. Ellos ponen como sus razones, sus derechos por sobre eso. ¿Ya? Llegamos a un resultado de que se distorsiona lo que es absoluto, lo distorsionan por lo que es relativo. Entonces, nuestro hermano dice que debe importarnos porque tiene que ver con la conducta, con la forma como nosotros vivimos. He mencionado la palabra absoluto. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que la forma en cómo vamos a vivir está guiada por absolutos. ¿Qué cosa es un absoluto? Sí, en el aspecto político, debemos decir que podría ser eso. Pero, de acuerdo a nuestro estudio, quiere decir que hay valores absolutos. Estamos hablando de valores absolutos. Quiere decir que la ética nuestra no es ambigua, no es depende de cómo la veamos, sino que Dios ha hablado la verdad y Dios dice que esto es bueno y es malo en forma categórica, porque lo determina Dios. Es categórico, es absoluto. ¿Alguien me da otra razón, nosotros como cristianos, por qué deberíamos interesarnos en el estudio de la ética? Porque Dios es ético. Ya, dijimos que Dios era un ser ético, es decir, porque si yo digo, no, yo vivo en el mundo, no me importa cómo viva, si hago bien, si hago mal, total, a nadie le importa. Bueno, a Dios sí le importa. Cuando decimos que Dios es un ser ético, lo dijimos en las primeras clases, ¿qué estábamos diciendo? Que Dios es indiferente frente al bien y al mal, le da lo mismo. ¿Qué dijimos? Le da lo mismo si tú haces el bien o el mal. Dios es indiferente, Él no tiene nociones de bien y de mal. Decíamos que Dios, como es bueno, justo y santo, por lo tanto Él aborrece el pecado, lo que es malo, lo que es mentira, lo que es, digamos, practicar la inmoralidad, porque Él está definido de manera ética. ¿Quién me da otra razón de por qué es importante estudiar la ética? De esa forma se va generando la imagen de Dios en nosotros, porque vamos practicando lo que es su voluntad, o sea, nos vamos asemejando más a... Vamos resumiendo las opciones que están dando. Entonces, decíamos que Dios
es éticamente definido. Él ama el bien y aborrece el mal. ¿Alguien nos había dicho algo antes? Ya. Ella dice que es importante para el tema de la santificación, porque debemos nosotros saber cómo crecer en esto. Y hay un tema importante, que es el tema cultural. La cultura donde nosotros vivimos nos da diversas opciones cómo vivir. Y nosotros debemos tener una noción cristiana respecto a la ética. Podríamos dar muchas razones más, pero hasta ahora vemos que sí debemos estudiar este tema y tener claridad. Cuando alguien te dice, tú estás discutiendo un tema ético, a ver, dígame cualquier tema ético. ¿El aborto? El aborto. Una amiga conversa contigo, tú eres cristiana, y te dice, ¿sabe que estoy, no sé, mi hija es adolescente, está estudiando y quedó embarazada? Yo no quiero que se coarte su futuro. Yo quiero, mira, yo estoy con mi marido, estamos conversando la posibilidad de que ella mejor aborte, porque ese niño le va a embarrar su futuro, sus estudios. Nosotros estamos pagando una carrera cara para ella, queremos que sea una profesional, y piensa en todas las implicancias que significa un niño en la vida de ella. Ella le conversa eso. Y tú tienes que dar una respuesta. Ahora, tú no le vas a decir, no lo hagas o hazlo, porque es su decisión personal. Ella es adulta y son una familia. Pero si te pide tu opinión, ¿cómo lo ves tú? Usted tiene que darle una respuesta basada en la ética. Si tú le dices, por ejemplo, sí, hoy tienes razón, ¿no? La chica joven, su futuro, imagínate cómo va a quedar ese niño, más si ella no se va a casar, porque si no se va a casar, ¿cómo lo hace? Ya, yo creo que es una buena alternativa a lo que tú estás viendo. ¿Actuaste éticamente si tú eres cristiana al decir eso? ¿Actuaste de manera ética? No, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos a favor de la vida. Ahora, alguien dirá, sí, pero es que yo tengo que respetar lo que ella piensa. ¿Sí o no? Sí, debemos respetar, ¿no es cierto?, las ideas de los demás, no condenarlas, pero nosotros tenemos que dar testimonio de la luz, de la verdad, del camino, decirle qué es lo correcto, decirle, mira, desde el punto de vista bíblico, como cristiano, yo te tengo que decir esto y esto. Ahora, tú tomas tu decisión, yo no. Pero al menos toma una decisión informada. Si tú tienes un trasfondo cristiano, a lo mejor te va a importar el punto de vista cristiano. Pero bueno, yo te digo lo que a mí me parece, desde mi punto de vista, como yo voy a opinar, porque soy cristiana. Hay personas que dicen, sí, yo soy cristiana, pero en esta cuestión yo voy a opinar así como estrictamente desde el punto de vista económico. Se dan cuenta que hay personas que se desembarazan de su fe cristiana, depende de la circunstancia. Y dicen, ya, yo voy a dar una opinión, no como cristiano. Podemos separar de tal manera nuestra fe cristiana de que frente a ciertas cosas, digamos, no, yo me despojo de mi idea cristiana y voy a dar una opinión
aquí humana. Ya, yo voy a opinar como mamá, no. Te encuentro toda la razón. Tu hija debería no tener ese hijo. Porque yo voy a hablar aquí como mujer nomás. ¿Podemos hacer eso en la vida cristiana? Ese es el problema de la consecuencia. Demasiados cristianos son inconsecuentes. O sea, ellos tienen su fe cristiana, tienen las cosas bien claras en la iglesia, dicen amén cuando el pastor predica, cuando el maestro enseña un tema. Dicen sí, estoy de acuerdo. Esas son mis ideas. Pero cuando esas ideas hay que darlas a conocer en un medio difícil, un medio hostil, dicen, no, yo no voy a opinar como cristiano porque aquí se me van todos encima. Ese es el tema, ese es un desafío ético que se nos plantea hoy día en el mundo en que vivimos. Ser cristiano exige un precio, ¿no? Hay un costo, ¿no? Sí lo hay. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces siempre va a haber un costo. Y hoy día, el costo no es que te apunten con una metralleta, te lleven a la cárcel porque eres cristiano, no. Pero hay un costo social, hay una presión social. Tú no quieres verte expuesto al escarnio público por tus ideas. Ese es el costo, mantener tus ideas, mantener no solamente las ideas, sino tu práctica, tu estilo de vida, pese a que vas a ser objeto de burlas, pese a que se te van a ir todos encima, no te van a comprender, te pueden aislar, muchas cosas más. El costo de ser cristiano significa también la ética, decir, yo no transo con esto. Quizás voy a perder amigos. A lo mejor mis amigas no van a querer ya relacionarse conmigo, me van a eliminar del grupo del WhatsApp, no sé, porque son muy anticuadas, no me van a invitar. Son los costos que nosotros tenemos que pensar si estamos dispuestos a pagar o no para ser cristianos. Y la inconsecuencia ética hoy día está siendo muy clara en la fe, porque las personas dicen creer cierta cosa, pero cuando llega el momento de mantener esa creencia, mantener esa fe, no lo hacen. El caso que yo estoy planteando fue un caso real. Fue verdaderamente una mamá muy preocupada a decirle a su amiga cristiana, porque le respetaba mucho su consejo, a decirle esto, mi hija está embarazada. Y como familia, como mi marido, queremos buscar una clínica, pues son gente de recursos, necesitamos hacer un aborto seguro. No el aborto riesgoso, ahí que se lo hace cualquiera mujercita y cualquier comadre, no. La vamos a llevar a una buena clínica en Santiago, porque esta vemos que es muy inconveniente. Ahora, esta persona cristiana, ¿sabe lo que dice? ¿Qué le dijo? Dijo, mira, yo te voy a hablar como mamá, te encuentro toda la razón. Creo que lo mejor para mí, yo le dije cuando hablamos, mira, tú le dijiste eso. ¿Dónde quedó tu cristianismo? ¿Dónde quedaron tus convicciones? ¿Dónde quedó lo que tú crees? Sí, lo dejo, te dije. Yo no puedo andar diciendo en todas partes lo que yo creo, porque no van a decir que esto es como muy antiguado. Sí, porque ese es el costo de ser cristiano. ¿O no dicen ustedes? Yo creo que le vuelve cómplice. Perdidas ganancias y separar. Perdidas ganancias y separar. Sí. Ahora, tenemos que hablar con sabiduría y decir, mira, yo te voy a dar mi opinión, tú sabes que soy cristiana. Yo te doy mi opinión, lo que yo creo. Lo que yo creo y lo veo que para mí, sobre todas las cosas, está la vida. Aun que la vida sea inconveniente, la vida es sagrada porque está dada por Dios, se origina en Dios, somos hechos imagen de Dios, la vida aún de ese feto es sagrada y tiene un valor infinito. Yo creo que reflexiones, tengas este elemento en cuenta cuando tomes. Yo no te voy a decir qué decisión tomes tu amiga, es tu decisión, es tu familia, es tu caso. La decisión que tú tomes, bien. Yo no te voy a condenar, pero no quiero que ignores que porque cuando nosotros tomamos una decisión moral, ¿qué es lo que queremos tener? Todos los elementos sobre la mesa. Cuando usted toma una decisión importante, ¿qué quiere tener? Analizar todas las variables, todas las opciones. Y luego toma su decisión de manera informada y de manera responsable. Entonces, amiga,
Yo quiero que cuando pongas en la mesa todos los elementos para decidir tú con tu marido si aborta a la niña o no, al menos quiero que mi opinión cristiana tú la tengas ahí en la mesa. Y luego ustedes toman la decisión. Entonces, por eso también hablamos de estudiar la ética, porque nosotros vivimos en una cultura donde nos presentan muchas opciones éticas y donde hay un problema. No hay absolutos morales. Todo es relativo. Vamos a pasar a la página 199. Opciones éticas para un cristiano. El primer párrafo termina diciendo debemos analizar la inclinación de nuestra sociedad actual hacia el relativismo. ¿Alguien me lee el primer párrafo, por favor? La tesis de este libro es que la ética debe tener sus raíces en la proposición de que existen los absolutos éticos. Estos absolutos están fundados en la ley moral que Dios ha revelado en su palabra. Uno puede acercarse a Dios y su revelación puede ser comprensible a través del análisis intelectual. Esta afirmación es únicamente cristiana y es clave para aceptar absolutos éticos. Pero antes de examinar esta ley moral absoluta, debemos analizar la inclinación de nuestra sociedad actual hacia el relativismo. Ojo, nuestra sociedad se ha vuelto tremendamente relativista. Esto es necesario porque los sistemas éticos relativistas son guías morales inadecuadas. ¿Por qué? Ya, vamos a ver algunos sistemas relativistas que relativizan, no creen que la verdad es absoluta. Hoy día se dice, es que tú no puedes mirar la vida en blanco y negro, también hay matices. Sí, en algunas cosas sí, pero cuando hablamos de la moral, cuando hablamos de los valores, hablemos de los valores. Cuando hablamos de los valores no pueden haber matices. Frente a los valores, o son así o no son, no pueden ser grises. El tema de la verdad es la verdad o es mentira, no puede ser como una media verdad, como matizando. Vamos a ver algunos sistemas relativistas. Vamos a ver, en primer lugar, el relativismo cultural. Cuando hablamos de relativismo cultural, estamos diciendo que existe la tendencia en nuestra sociedad de decir que cualquier cosa que un grupo cultural aprueba es correcta. ¿No es cierto? Si, ¿no es cierto? Si la cultura que se está viviendo, ¿no es cierto?, da su aprobación, significa que eso es moralmente correcto. Ya. Eso es lo que se está dando hoy día. Vivimos donde lo que es bueno y malo lo determina el momento y lo que dice la mitad más uno. Si una tendencia se hace universal y eso es lo que se comienza a practicar, entonces, ¿qué hacen los legisladores? Dicen, analizan. Dicen, miren, tenemos una ley que es del año 1925 y hoy día la sociedad ha cambiado y vemos que hoy día la tendencia en la sociedad es para este lado y la ley va para este otro lado. Entonces, la ley está sancionando cosas que hoy día son moralmente aceptables. Así empiezan a reflexionar. La sociedad está practicando cosas y está teniendo muchos problemas con la ley, porque esta ley es muy antigua, es muy conservadora, entonces hay que cambiar la ley, porque la sociedad está yendo para allá y la ley va para acá. Bueno, uno tiene que preguntarse si la ley tiene un buen fundamento ético o no, un buen fundamento. Hablemos de los temas
temas valóricos. Entonces, ¿quiénes son nuestros legisladores en nuestro sistema republicano? ¿Quiénes son nuestros? ¿Cuál es el poder legislativo? El Parlamento. El Congreso, senadores y diputados. ¿Dónde está la debilidad de un Parlamento? ¿Saben cuál es la debilidad? En que allí no están las personas más idóneas. Y están los que alguien en algún momento puso en el voto, aunque después se arrepintió, pero ya pasó y está arriba, tiene un escaño en el Congreso. Hay un ejemplo. Ahora, la gran debilidad de los sistemas democráticos es que dependen del voto de la gente. Entonces, ¿a ellos qué les interesa a esos parlamentarios? ¿Les interesa los valores? ¿Les interesa el punto de vista de Dios? ¿Les interesa la moral en sí misma? ¿O qué les interesa a ellos? Lo que está opinando la gente. Porque ellos viven del voto y de la aprobación de las personas. Entonces ellos tienen que decir, si yo digo como parlamentario algo políticamente incorrecto, voy a perder voto. No me van a reelegir, no voy a estar acá, voy a perder poder. No, tengo que acomodar. Está bien, yo creo que esto es malo, pero voy a proponer una ley al Congreso que modifique esto porque esto es lo que la gente quiere. Entonces, finalmente, nuestros legisladores proponen proyectos de ley que finalmente terminan aprobándose en base a lo que la gente quiere. Entonces, finalmente, la sociedad va para allá y va para acá, porque lo que quiere hoy día a lo mejor no lo quiere mañana. Mañana hay otra moda cultural, hay otras ideas en boga. Y nuevamente hay que cambiar las leyes porque las leyes no pueden estar restringiendo lo que la mayoría quiere. Esto en el plano moral, especialmente. Hay solamente una cosa en la cual la ley no va de acuerdo a lo que la gente quiere, que son los temas económicos, las contribuciones, los temas tributarios. Ahí sí que la ley no cambia, inflexible. No puede decir lo que la gente quiere. Pero en todos los temas valóricos, los proyectos de ley van considerando los tiempos en que vivimos. Esa frase, estamos en otro tiempo, son tiempos modernos. Entonces toda la sociedad va moviéndose y se considera que lo que la mayoría dentro de esta cultura, ojo, ¿no es cierto? Dentro de la cultura, lo que la mayoría piensa o quiere, eso se vuelve ley. Eso se considera correcto, eso se transforma en ley. Y esta es la tentación a la cual nosotros no debemos sucumbir. La tentación de decir, voy a acomodar mis ideas de acuerdo a cómo están pensando. Es decir, si mi grupo de amigos o amigas veo que están yendo para este lado, yo no quiero parecer anticuado o anticuado. Me voy a acomodar a lo que ellos piensan. Yo entiendo que una persona que no es cristiana viva así, no entiendo. Pero lo que no entiendo es que un cristiano no tenga ideas claras y tenga temor de expresarlas. Tenga temor de pararse y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso es malo. Porque eso trae un costo social. No te va a significar la cárcel, todavía. No te va a significar la cárcel, ni apremios ilegítimos, ni flagelaciones, no. Pero ¿cuál es el costo social que la gente teme? Ser excluido, ser ridiculizado. Claro. Usted lo ve en el fenómeno de las redes sociales. Hay gente que dice, ay, yo cómo quisiera hacer unas cuantas cosas a las fronteras que están opinando ahí sobre ese tema, pero si yo me meto, se me dan todas encima como avispas y voy a terminar ridiculizado con mis creencias. No, mejor no las digo. ¿Sí o no? Pero eso los cristianos casi poco, los cristianos informados que tienen base, ¿no? Los cristianos desubicados son buenos para opinar, que opinan cualquier cosa también.
Pero los cristianos informados que dan una opinión con base no brillan por su ausencia porque dicen, no, ¿para qué? O sea, en el fondo todos tememos a ese costo social de ser vilipendiado, de ser rechazado, no socialmente aceptado. Eso hay un temor. ¿Sí? Bien, el relativismo cultural dice cualquier cosa que apruebe un grupo cultural debe ser considerada correcta. ¿Por qué? Porque no cree que hay principios fijos para establecer códigos morales. Por lo tanto, la cultura determina lo que es bueno y malo. Eso quiero que lo subraye, ¿ya? Arguye que cualquier cosa aprobada por el grupo cultural es correcta. Lo que no sea aprobado por el grupo es incorrecto, porque no hay principios fijos para guiar el desarrollo de códigos morales. Por lo tanto, la cultura es la que determina lo que es bueno y lo que es malo. Ya, eso básicamente es como una definición muy general de lo que entendemos por relativismo. Cada cultura desarrolla sus propias leyes, sus propias normas. Así dice este punto de vista. Y por lo tanto, ninguna otra cultura tiene el derecho de cuestionar lo que esta cultura ha establecido como bueno o malo. Este relativismo cultural, ¿a qué nos conduce? Si ustedes leyeron un poco el material, dice, si la cultura determina la validez de una conducta moral, entonces no podemos condenar ninguna acción que haya sido aceptada dentro de esa cultura. Ahí cita un ejemplo, cita algunos ejemplos, el ejemplo de el holocausto, por ejemplo, que hicieron los nazis. Yo he escuchado esto también, si los nazis crearon una cultura por décadas. El nazismo no surgió ahí cuando invadieron Polonia. El nazismo se vino gestando de finales de los años 20 como un sistema. Llegó a ser una cultura en Alemania. Llegó a ser como lo top. El pensamiento nacional socialista llegó a ser como lo top del pensamiento de los hombres. Todos querían ser ir con este grupo porque este grupo era el grupo que la llevaba. Entonces, usted sabe lo que la filosofía nazi finalmente hizo. ¿Qué dijeron respecto a las razas? Que había categorías de raza superior y raza inferior. La raza superior era la raza aria. La raza germánica, rubio, blanco, ojos azul, la raza aria. Y todas las demás razas eran razas inferiores. Y entre esas razas inferiores estaba los judíos, y surgió el antisemitismo en Alemania. Y yo he conversado con, por ejemplo, yo conversé con alemanes antiguos, ya no existen hoy día, viejitos alemanes que eran nazistas y antisemitistas aquí en el sur de Chile. No sé si actualmente existan todavía, los alemanes modernos han cambiado, evolucionado, están más chilenizados. Pero yo conversé con algunos viejitos alemanes, ¿no es cierto?, que tenían 80 años, ¿no es cierto?, 20 años atrás, y ellos justificaban el antisemitismo. Y ellos creían que esa categorización en una raza superior y una raza inferior, y que los judíos eran una raza inferior y que eran culpables de muchos males y todo eso, ellos estaban convencidos de eso. Porque la propaganda nazi fue fuerte, muchos de ellos se vinieron de Alemania, todavía con el pensamiento nazi, y no vivieron el proceso que vivieron los alemanes de la posguerra. Los alemanes de la posguerra vivieron un proceso donde rechazaron todos esos horrores, formaron otra cultura. En Valdivia había unos misioneros alemanes que vinieron en los 80, yo fui muy amigo de ellos, y ellos me decían, ellos vinieron a evangelizar a los alemanes que había acá, pero ellos eran evangélicos de corazón. Me decían, estamos sorprendidos de que estos alemanes antiguos son todos nazistas. Y si para nosotros el nazismo es un punto negro en nuestra historia, pero ellos se vivieron todavía con la propaganda antigua de que el nazismo era la idea dominante en la mundo. Ahora los alemanes después de la posguerra elaboraron otra cultura, se lo sabe.
rechazaron todos esos horrores y se avergüenzan de esos horrores, y todo, el nazismo y Hitler es un punto negro en su historia. ¿A qué voy yo? Que muchas personas dicen, está bien, yo estoy en contra de lo que ocurrió con el Holocausto, estoy en contra de lo que los nazis hicieron, pero ¿quién puede juzgarlos si finalmente, si ellos con la cultura de ese tiempo consideró que eso era correcto? No puedo tampoco condenarlo. Algunas personas dicen, nosotros estamos haciendo cosas culturalmente incorrectas en nuestra cultura. Y no nos puede condenar a alguien que va a vivir 50 o 100 años más tarde porque no conoce el contexto en que nos surgieron estas ideas. Así piensa mucha gente. No sé si me están entendiendo. Todo eso es relativismo. O sea, algo fue socialmente aceptado y culturalmente aceptado según estas ideas no puede ser condenado más tarde. ¿Por qué no puede ser condenado? Porque ellos no creen que hay una norma universal que trasciende todos los tiempos, que son la norma de Dios, que determina que algo va a ser siempre bueno o siempre malo, aunque pasen 1000 años, millones de años. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre tener una postura ética de acuerdo a las ideas de Dios. Creemos que son valores absolutos, que no cambian con los tiempos. Son valores absolutos, ¿por qué? Porque no se van adecuando a los tiempos. Por eso son valores absolutos. Y son absolutos porque Dios es inmutable. Dios no cambia de idea. Qué bueno que Dios no cambie de idea, porque imagínense un Dios cambiante que va cambiando. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad. ¿Qué significa eso? Que no cambia. Muy bien. Y si Dios fuera como somos nosotros, ¿cómo sería el mundo? Terrible. Dios dijera, no, hoy día me levanté con otra idea. Pienso que cometer adulterio no es pecado. He decidido, pero probablemente mañana me levante con otra idea. Sí, el mundo es así. El mundo es así, depende de cómo se levante cada día, ve la vida. Entonces, este vaivén, este ir y devenir de las ideas, en donde hoy día algo es correcto, mañana se dice que es incorrecto, y lo que decíamos recién, no se puede emitir un juicio categórico. No puedo estar diciendo esto es malo, esto es bueno, porque todo es relativo, todo depende del cristal con que se mira. Aquí está una cita de una alumna, un profesor universitario, dice que está asombrado de que un estudiante no pudiera decir que algo era moralmente bueno o malo. Dice, en este caso, tocado el tema del sacrificio humano, un tema que lo tocan los antropólogos, historiadores, los sacrificios humanos que practicaban muchas culturas. Y nombran algunas culturas que practicaban sacrificios humanos. Los mayas, algo más conocido de nosotros, los mayas, ¿cierto? Bueno, muchas culturas en el mundo practicaron sacrificios humanos y hacían cosas horrendas, entre ellos muchas culturas de Canaán, del tiempo de Josué y de los israelitas. Ya. Ese tema lo estaban discutiendo y dice que lo que se sorprendió es que una alumna dijo, no se atrevió a emitir un juicio moral sobre ese tema, porque dijo esto, realmente no sé. Bueno, si era una religión tan antigua, no puedo yo juzgarlo, no puedo. El profesor estaba asombrado, dice que esta estudiante no pudiera emitir un juicio moral. ¿Quién era esta estudiante? Era una mujer que había escrito apasionadamente acerca de salvar a las ballenas, que era malo cazar a las ballenas, ¿no es cierto? Mostraba una tremenda preocupación por los bosques nativos y acerca del rescate y el cuidado de los animales. Sin embargo, en un tema moral como ese, ella no podía emitir un juicio moral. ¿Qué significaba eso? Que ella era hija de su tiempo, estaba imbuida del espíritu relativista
de la cultura en que vivimos. Alguien me había pedido la palabra, disculpe que no... Sí, no voy a hacer un comentario porque igual tiene cierta relación, porque me tocó conversar con un matrimonio que, bueno, son cristianos, cuando creen con un cargo de autoridad y en un momento hablamos sobre el tema moral y yo les expresé sobre los absolutos, porque son reflejos del carácter de Dios, son absolutos todos los Por tiempos. eso mismo, porque son reflejos del carácter de Dios. Entonces, ellos no lo consideran así. Entonces, sobre todo con lo que tiene que ver la responsabilidad moral del hombre frente a Dios. Entonces yo decía que hay tribus que no conocieron el Evangelio de cierta forma que no tienen ninguna responsabilidad y... Sí, ese argumento. No claro, pero negaban este pensamiento de lo absoluto. Y lo hacen que es como una defensa en cierta forma de las tribus, como que no, ellos se matan entre ellos, actúan mal, hacen sacrificio, pero no conocen. Pero es que no entienden que es algo propio del ser humano. O sea, de hecho, si bien como estudiamos la brújula está como dañada, Sí. pero sí hay indicios en nosotros de que nosotros podemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Sí, la conciencia moral nos da siempre atismos de lo que es moralmente bueno o malo. Hay algo en nuestro interior que nos reprende o nos aprueba en nuestras acciones, ¿sí o no? Ahora, aquí quiero que anoten, en la página 201, dice, eso quiero que lo subrayen, el relativismo cultural de la masa lleva al relativismo individual. ¿Qué cosa es el relativismo individual? Aquí entramos ya, bueno, en el relativismo cultural del grupo, de la sociedad, decimos, bueno, lo que la sociedad aprueba. Pero cuando hablamos que también se practica el relativismo individual, una cosa lleva a la otra. Estamos diciendo que finalmente la persona dice, oye, es que yo no lo veo así, es que tú lo verás así. Ahí llegamos al relativismo individual. Tú le dices, oye, pero eso que hiciste, eso es incorrecto. Mentiste. Bueno, tú lo ves así, pero yo no lo veo malo. Entonces finalmente llegado al punto, yo fijo mis propias ideas éticas y nadie puede decirme, tú ni nadie, ni la iglesia, ni nada, que eso esté malo o esté bueno. Para mí está bueno, por lo tanto yo lo hago. Lo que es bueno para mí puede ser malo para ti, lo que es malo para ti puede ser bueno para mí. Ese es el relativismo ya individual. Y esto, díganme ustedes que esto no se ve. Sí. Sí. La nueva sociedad se encarga también de tratar de normalizar, entre comillas, que la gente pueda ver algo tantas veces que termina aceptando que es algo normal, termina confundiendo al final lo que decíamos, la ética absoluta de Dios. Termina confundiendo el bien con el mal. Claro. La concientización, me olvidé tu nombre, hermano. Cristian. Sí, él ha tocado un tema que es muy importante en esta dinámica, porque detrás de esto hay una dinámica. La dinámica de la concientización. Hay procesos de concientización que son estructuralmente establecidos por los entes de la sociedad y otros que se dan así en forma natural. Una idea se repite tanto que la persona que no tiene convicciones claras, que no tiene la ética clara, termina siendo arrastrada. O sea, tanto decir que eso es bueno, finalmente termina convenciendo que es bueno. Lo dicen las redes sociales, lo dicen los pensadores en la televisión, las conversaciones con mis amigos, todo el mundo está diciendo que eso está bien. Y si yo no tengo firmeza en mi fe cristiana, voy a terminar diciendo el mismo discurso. Por eso es que estos valores, estos absolutos que nosotros repetimos tantas veces, esos absolutos tienen que echar raíz profunda en nosotros. Si no, vamos a hacer como hojas que el viento venía para acá. Esos son los cristianos veleta. ¿Qué creen ustedes que son cristianos veleta? De acuerdo con el viento. La veleta, ¿saben lo que es la veleta? La veleta marca la dirección del viento. Si el viento va para allá, la veleta apunta. Si luego el viento sopla para acá, apunta para acá. Los cristianos veletas no tienen convicciones, no tienen ideas claras, o si las tienen, no las quieren sostener. No, la fe cristiana no se enraiza en ellos, no echa raíces profundas. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Una de las semillas
Cuando salió el sol, la que se fue tirada encima de Pedregales, cuando salió el sol, se quemó. ¿Cuál fue la causa? No tenía raíz. Jesús dijo, como no tenía raíz, porque encima de los pedregales no muchas raíces, como no tenía raíz, se secó. Y esta es una buena ilustración acerca de nuestra fe. Si tu fe cristiana, si tus ideas, tus valores cristianos no están bien encarnados en ti, te van a dar vuelta. Jóvenes, por ejemplo, la poca preparación de muchos jóvenes, la preparación de la iglesia comienza ¿desde cuándo? Desde la cuna, desde la niñez. Ni la familia ni la iglesia hacen nada por preparar a esos jóvenes. Se van a la universidad. Muchas veces con 17 años están en la universidad. Ellos tienen un conjunto de creencias que la escucharon en las prédicas de la iglesia, la escucharon, papá y la mamá decían que esto era así, que esto era así. Bueno, no se van con muchas convicciones profundas. ¿Qué pasa en la universidad? Entran en contacto con otro mundo, donde hay compañeros que tienen ideas pero muy fijas y que las defienden y que se las comienzan a transmitir a ellos. Y profesores que se deleitan en quitar la creencia de sus alumnos. Me decía una alumna que ya en su primera clase, con el primer profesor, no sé si era un profesor de filosofía, no me acuerdo, él dijo, ¿cuántos de los que hay aquí dicen que son cristianos? Como 2 o 3 levantaron la mano muy tímidamente. Luego, ¿cuántos creen en Dios? Ahí ya una cantidad grande levantó la mano. Yo les garantizo, dijo, que antes que termine el semestre, ninguno de ustedes va a creer en Dios. O sea, él tenía la predisposición de quitar la creencia de sus alumnos. Entonces, el mundo en que vivimos, si tú no tienes ideas fijas, firmes, enraizadas, tú vas a ser un cristiano velero. Y te van a llevar para allá y te van a llevar para acá. El ideal, busquen en sus Biblias, Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, habla de una idea bien fuerte. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Disculpen entonces, de la manera que ustedes han recibido a Cristo, hay que decir, oh, yo recibí a Cristo, tengo a Cristo en mi vida. Segundo, anden en Él. O sea, vivan la fe cristiana. Sean cristianos en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en la pega, en la casa, en todo. Anden en Cristo. Vivan la fe cristiana. Tercero, ¿cómo debe ser esa fe? Dice, arraigados y cimentados en Él. O sea, la fe en Cristo tiene que tener raíces profundas en ti. Cimentados, ¿qué quiere decir eso? Cimentar algo significa poner algo sobre un fundamento. Mi fundamento sobre el cual me voy a parar para enfrentar la vida es Cristo. La fe cristiana, los valores absolutos, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Eso es mi cimiento. Cimentar significa poner sobre un cimiento. El cimiento es el fundamento de la casa. Entonces tenemos, recibimos a Cristo y ahí se queda la mayoría. Recibí a Cristo, soy cristiano, que bueno, y vivo como quiero, sí, porque yo recibí a Cristo. Estoy feliz nomás. Recibir a Cristo. Segundo, andar en Él. Es la vivencia de la fe. Tienes que vivir como cristiano, como alguien que recibiste a Cristo. Tercero, tu vida debe estar con raíces profundas. Cuarto, tu vida debe estar puesta sobre un cimiento, un fundamento seguro. ¿Cuál es el único fundamento de nuestra fe? Cristo, su doctrina,
sus valores. Muy bien, aquí resumamos lo que es el relativismo cultural. Finalmente dice, esto subrayenlo, que el relativismo cultural promueve una inconsecuencia para vivir. Niega los absolutos morales y proclama su propio absoluto, la cultura, la sociedad del momento. Ahí coloquen 1, 2 y 3, porque ahí se dice que el argumento relativista se puede resumir en 3 proposiciones. Estas son las proposiciones no del cristianismo, sino del relativismo cultural. Proposición 1, esto es lo que dice el relativismo. Lo que se puede considerar moralmente bueno o malo va variando entre una sociedad y otra, de modo que no pueden haber normas morales universales que las sostengan toda la sociedad. Es absurdo pretender que toda la sociedad digan que siempre esto es lo bueno y esto es lo malo. Esa es la primera proposición del relativismo cultural, por lo que le al ladito número 1. Segunda proposición, el hecho de que sea correcto que un individuo actúe de cierta manera, eso va a depender, es relativo a la sociedad en la cual pertenece. El individuo va a reflejar lo que la sociedad vive en su momento y en base a eso tiene que actuar. O sea, prohibido irse en contra de la cultura. El individuo no puede estar imponiendo ideas de él a otra cultura. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, que eso según la fe cristiana, eso no es ético. Y dice, oye, ¿para qué imponen las ideas de la religión? ¿Qué tiene que ver la religión con esto? O sea, nadie tiene derecho a decir qué es bueno, qué es malo, porque la mayoría dice que es bueno y yo no puedo decir que es malo. Tengo que acomodarme al sentir de la mayoría. Ahí lo tengo. A menudo ustedes dicen, eso es correcto. Y esto es verdad. El relativismo individual, decimos, llegaba a eso. Bueno, tú tienes una verdad, yo tengo otra. O sea, como ellos no creen que la verdad existe como un valor absoluto. Entonces, existen muchas verdades. Tu verdad, tu visión de las cosas. La gente opina así. Cuando hablamos de estos temas, la gente nos habla, nos responde así. Porque está en un relativismo. Está formada en este relativismo cultural. Y le colocaron el número 2 y número 3. Por lo tanto, considerando el 1 y 2, no hay normas morales absolutas que se apliquen a toda la gente, en todo lugar y en todo tiempo, así como lo sostenemos los cristianos. Otra ética relativista, o fruto del relativismo, es la ética situacional. Es muy fuerte en el siglo pasado. ¿En qué consiste la ética situacional? Niega que haya principios morales absolutos que tengan que ponerse por encima de las personas. Niega que haya principios morales, subrayen esa frase arriba, principios morales absolutos, porque estos se están poniendo por encima de las personas. Esto es humanismo puro, ¿no? La persona es el centro, el hombre, el ser humano, está primero. Yo no puedo hacer que la persona dependa de valores. Me interesa la persona en sí, dice la ética situacional. Dice, subrayenlo eso, el único absoluto que se puede afirmar es el amor. En el amor sí, eso es universalmente aceptado, pero se encontraron con un problema. ¿Cómo definimos el amor? ¿Quién define lo que es el amor? Y ahí entonces Fletcher, que es uno de los principales proponentes de la ética situacional, él dijo que cualquier acción que produce más placer y menos dolor, que produce el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas, eso se puede llamar un acto de amor. Finalmente, estaríamos llegando a la filosofía de que el fin justifica los medios. Si algo se considera que va a traer un beneficio mayor, aprobamos moralmente eso, aunque sea inmoral, pero como va a traer un beneficio mayor, lo aprobamos. ¿Qué significa que el fin justifica los medios? Comportamiento.
importa el objetivo, no los medios para alcanzar el objetivo. Sí, que ese como pragmatismo igual ha llegado a las iglesias, que son, y con tal de que llegue gente, sacrificamos ciertos principios con tal de ejecutar una meta de asistencia. Sí, de llenar la iglesia. Claro. Sí, lo importante aquí dicen es tener que la gente se salve y así que tenemos que nosotros dejar de, ya por ejemplo, supongamos, no tenemos que tener una prédica así tan negativa, no tenemos que hablar del pecado, porque a la gente eso no le gusta, hablemos del amor, la paz, ¿no? Las iglesias liberales comenzaron así, en el siglo XIX y XX, diciendo eliminemos todas esas cosas que son culturalmente chocantes de las iglesias. Mantener normas éticas claras, no tenemos que ser tan rígidos, tenemos que ser más flexibles, porque si no la gente no se va a quedar. La iglesia está buscando una iglesia light. ¿Sí? Entonces ya, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo el fin justifica los medios, como el pragmatismo dice que si algo funciona es moralmente bueno, eso es pragmatismo. El utilitarismo dice que si algo beneficia a mayor cantidad de personas y produce placer y produce beneficios, entonces tiene que ser moralmente aceptable. Pragmatismo y utilitarismo son en contra de la fe cristiana, son filosofías anticristianas, aunque sean médicas. Muy bien, entonces el tema era que, por sobre todas las cosas, el amor. Entonces se decía, por ejemplo, lo siguiente: el amor es la norma que nos va a indicar si algo es moralmente bueno o no. Por ejemplo, si dos personas tienen una relación adúltera y se justifican diciendo que él se enamoró de esa persona porque ya su mujer ya no le daba amor, estaba indiferente con él, estaba bla bla bla, o el marido, que si yo no sé, ya, y yo me vi una tremenda necesidad, y yo soy hombre, tengo necesidad, entonces yo busqué, esta mujer llegó a mi vida, y esta mujer me ha dado porque no me dio mi esposa, y bla 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 bla, y bla bla bla, y el amor, y lo importante es que yo lo hice con amor, me entregué a ella con amor. Entonces el amor sublimiza todas las cosas, entonces ahí ya eso de decir que adulterio, pecado, no, porque la motivación fue el amor. Entonces es fruto de esta ética situacional donde el valor único supremo que se mantiene es el amor. Dice también, da como ejemplo, un aborto es justificable porque se trata de un bebé que no fue deseado, no fue planificado, por lo tanto no debe nacer. Sería un acto de amor tener un aborto en tales situaciones. Bueno, nuevamente aquí estamos hablando de un relativismo ético, un subjetivismo porque finalmente queda librado al criterio del individuo. La persona decide si es bueno o no, de acuerdo a los papeles. ¿Comentarios? A ver. ¿Opinión? Me cansé de hablar. Me cansé. O entendieron todo o no entendieron nada. No, están calladitos. Eso es relativo. Jacob se fue por Jacob. Quizá afirmando lo que usted dice, por supuesto, hoy en día la gente lamentablemente se utiliza como el máximo argumento este tema de que es mi realidad y es mi realidad y todo me lo ve como quiere. Pero estamos claros de que si todos tienen la verdad, entonces no existe la verdad. ¿Cómo pueden tener toda la misma verdad? Porque la verdad es absoluta en una sola. O sea, Una verdad. si la persona que es A tiene la verdad y la persona que es B tiene la verdad, y A es totalmente opuesto a B, y no pueden ser las dos verdades porque mutuamente se excluyen en un punto de lógica, ¿no? El tema es que te venden ahora el producto como si fuese, todos pueden tener su propia verdad. Sí. Pero yo creo que se confunden en conceptos, pero igual malintencionadamente lo hacen, ¿cierto? Porque la experiencia puede marcar una pequeña parte de mi realidad por la situación que yo pase y todo, pero no va a esperar la verdad absoluta. El tema es que están tratando de torcerlo de tal manera para poder aceptar algo, porque para poder aceptar algo tú tienes que torcer
la escritura de una manera pero tremenda, satánicamente tremenda, para poder aceptar algo que no es de Dios. Entonces, hoy en día lamentablemente hay lugares donde la gente, uno no tiene las convicciones para poder defender lo que cree, y por otro lado, torcemos o se tuerce de repente la escritura para poder tratar de convencernos de que lo que se está haciendo es correcto. Y aún el relativismo se manifiesta en torno a la Biblia. Porque la gente dice, bueno, es que tú entiendes la Biblia, sí, pero yo la entiendo. Hasta en eso el relativismo. Claro, dice, bueno, tú ves la Biblia así. Pues. Entonces, ¿y cuál es la divinidad de los cristianos hay que nos saben demostrar con versículos bíblicos claros? O sea, dice, mira, según la Biblia, ya, pero dime dónde dice la Biblia. Bueno, no sé, en alguna página atrás, pero yo he escuchado que la Biblia dice eso, así que eso no convence a nadie. Pero tú dices, mira, yo quiero que examinemos juntos este texto. Mira. Veamos si permite dos o más opciones. Veámoslo. Y si es un texto bíblico claro, dime tú, ¿admite dos interpretaciones o no? Y lo estudiamos los dos, por lo menos. Y la persona así inteligente, sí, mira, realmente dice eso, pero yo no estoy de acuerdo con la Biblia. Correcto, está bien, pero quiero que admitas que la Biblia dice eso. O sea, Dios dice eso, ahora yo acepto que tú no estés de acuerdo con eso, pero no me digas que tú ves la Biblia de una manera y es que yo la veo de otra manera. No, no, no. La Biblia dice una verdad. Ahora tú dime, yo no estoy de acuerdo con eso. La gente no quiere llegar a ese punto. Dime, por favor, sé honesto y di, es que yo no estoy de acuerdo con Jesús, no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, no estoy de acuerdo con Dios. Hay que ser honesto, hay que llevarlo al fondo, sé honesto y di que en el fondo tu desacuerdo es con Dios. Pero normalmente la gente no quiere llegar a ese punto. No quiere llegar a ese punto. Pero ese relativismo también está basado. Tú lo ves así en la Biblia, pero yo lo veo de otra manera. Estamos culturalmente impregnados de ese espíritu. El conductismo, los psicólogos de psicología se estudian, no vamos a ahondar esto, sino vamos a concentrarnos en la... Sí, sí, igual. En ese modo de interpretación, igual se me queda dando vuelta cuando algunas personas toman muy literales algunos versículos y otros que lo interpretan de otra manera. Y también se ve ese juego de relativismo que estaba hablando. Sí. Porque, por ejemplo, no es un número exacto, pero el Deuteronomio, por ejemplo, dice que el hombre, por ejemplo, para los días de hoy dice no vista prendas de mujer y la mujer no vista prendas de hombres. Y se refería, como por lo que vimos el año pasado acá mismo, se refería a que no se usaran prendas del uno y del otro por el tema del travestismo hoy en día, por ejemplo. Pero hay quienes defienden muy firmemente que la mujer debe usar falda y no pantalón. A veces es un tema relativo. Entonces, si fuera, yo a veces pienso y digo, ya, si fuera así, que tuvieran que literalmente llevar a cabo todos los versículos tal cual como están, tendríamos que estar matando carneros, tendríamos que estar haciendo un montón de cosas que también están ahí. Y el hombre usaría túnica. Pero, claro, pero también a esto, y incluso en este mismo momento me siento relativista porque pienso que, por el pecador, yo también interpreto cosas que en el fondo sé y entiendo por el espíritu que no son así. Bueno, aquí la cuestión fundamental es la hermenéutica. O sea, la hermenéutica nos enseña cómo tenemos que tomar la Biblia. Y uno de los principios que nos enseña la hermenéutica es que hay que diferenciar las cosas que son propias del antiguo pacto y de las que son del nuevo pacto. Es decir, las enseñanzas y principios del nuevo pacto que están en el Nuevo Testamento son determinantes para nosotros. Pero muchas cosas del antiguo pacto eran culturales porque fueron dadas a Israel en su tiempo, y sí, muchos mandamientos, preceptos y costumbres eran cosas que Dios dio a Israel, al pueblo del antiguo pacto. La hermenéutica nos enseña a diferenciar entre el antiguo y el nuevo pacto. La otra cosa que nos enseña a diferenciar es esta. Ustedes van a tener en un ramo de hermenéutica, pero o bastante libre. Es cuando encontramos lenguaje literal en la Biblia y cuando encontramos lenguaje figurado. Y Ivonne dice, algunos toman literalmente la Biblia. Bueno, eso es el principio básico. Nosotros tomamos en serio, tomamos literalmente la Biblia. Pero, ¿cuándo la tomo literalmente? Cuando me está enseñando y está usando lenguaje literal, es decir, si estoy estudiando el Nuevo Testamento y hay figuras literarias.
la figura no la puedo interpretar literalmente porque es una figura literal. Entonces, un principio hermenéutico que evita lo que dice Ivonne, la hermenéutica me enseña a distinguir el lenguaje figurado, es decir, el lenguaje poético, el lenguaje de sabiduría, de lo que es el lenguaje narrativo, de lo que es el lenguaje literal, de lo que es la prosa. Prosa y verso son formas distintas como se escribe la Biblia. Entonces, no puedo tomar literalmente algo que en la Biblia no es literal, sino que es figurado. Entonces la hermenéutica me enseña a hacer ese ejercicio y decir, porque uno comete el error así, que yo no puedo tomar literalmente eso. Bueno, si la Biblia literalmente, el apóstol Pablo literalmente dice eso, eso debo tomarlo. Eso es una regla hermenéutica básica. Pero si ahí está tomando una figura, yo no puedo tomarlo literalmente porque es una figura. Entonces hay, por ejemplo, figuras que se llaman hipérboles, que son exageraciones del texto, porque es una figura literaria legítima. No está mintiendo, está solamente usando una figura literaria. Entonces, para evitar eso, es que nosotros debemos estudiar hermenéutica, y les recomiendo el curso de hermenéutica, no sé cuándo viene, porque no lo tengo ahí, pero van a tener también hermenéutica. ¿Ya? Es como cuando a Dios se le dice que tiene espalda o tiene alas, o, no es literal, no es que tenga... Claro, si yo tomo literalmente todas las afirmaciones acerca de Dios, puedo llegar a creer justamente que Dios tiene plumas, tiene muchas cosas, pero debo entender que esos pasajes están en un contexto poético, es un antropomorfismo, una figura literaria que presenta a Dios con rasgos humanos. Y así hay muchas figuras que corresponden al lenguaje figurado, pero yo no debo ser deshonesto de tomar el lenguaje literal y decir, no, esto hay que espiritualizarlo, esto hay que darle un significado moral nomás. No, eso sería una deshonestidad hermenéutica. ¿Ok? Bien, un vistazo bien breve al tema del conductismo. Especialmente el conductismo fue fuerte en la segunda década del siglo XX, el siglo pasado. Esto mayormente en Estados Unidos. Ahí es donde se desarrolló esta corriente psicológica. Especialmente un señor de apellido Watson está entre los principales proponentes. Ahora, ya el conductismo después fue superado por otras líneas, otras posturas psicológicas de la psicología. La psicología va cambiando, no es en absoluto. Esta posición enfatizó el estudio de la conducta del individuo. Se concentró en el estudio de la conducta. Por eso se llama conductismo, porque hasta ese momento Freud y otros estaban imbuidos con el psicoanálisis. Analizar, hacer la introspección, observar los procesos mentales del individuo. Se dependía mucho de lo que la persona podía describir. Se hacía hablar mucho de la persona, se tomaba nota y se consideraban las experiencias psicológicas que él tenía y se sacaban conclusiones. Entonces, los conductistas dijeron, no, eso no es científico. Lo científico es lo experimental. Tenemos que medir las cosas en base a lo experimental, que es un postulado básico de la ciencia empírica. Y, por lo tanto, lo único experimental observable, ¿cuál era? La conducta, lo que el individuo hacía. Ellos entraron, por eso se le llamó el conductismo. Y lo básico, cuando ellos estudiaban la conducta del individuo, que era algo observable y medible, Watson, por ejemplo, enseñó que las actitudes, las conductas, eran en gran medida aprendidas. Y eran un reflejo, eran una reacción frente a cosas vividas y aprendidas culturalmente, ya sea en la familia, en el círculo social o religioso, en fin. Básicamente, la influencia del medio ambiente era determinante. La herencia genética más la influencia del medio ambiente determinaban la conducta. Ejercían un tremendo efecto sobre los individuos, moldeando la conducta. Entonces, él decía, por ejemplo, Watson decía, entréguenme un niño recién nacido para que yo lo eduque. Y podré hacer de él
un eminente profesional o un vago o un delincuente. Mire la arrogancia. Porque él es producto de la formación que recibe, producto de la influencia del medio, producto de las ideas que se le inculcan. Y esto también, la herencia genética también tenía mucho que ver en esto. Para este proceso solo bastaba el control del aprendizaje. ¿Resultado? ¿Cuál es el resultado final? Ahí está en la página 203, arriba subrayen las dos primeras líneas. ¿Cuál es el resultado final de esta forma de pensar? El conductismo. Las personas no tienen responsabilidad moral, cómo son, cómo viven y lo que hacen, porque son producto de un medio que influyó en ellos. Sin duda que no podemos condenar a nadie bajo este análisis. No podemos hacer a la persona moralmente responsable de sus actos. Ese es un problema. Aparte de Watson, otro Skinner, otro psicólogo famoso ahí, un académico de Harvard, él decía que él se sentía capaz también de modificar la conducta de cualquier persona. Por lo tanto, la ética de los individuos, su ética se basaba enteramente en respuestas, eran todas respuestas o reacciones a situaciones vividas en su medio ambiente. Habían factores en su medio ambiente que lo empujaban, por acción y reacción, lo empujaban a hacer de determinada manera. Esto es grave, lo miramos desde el punto de vista cristiano, porque si yo soy producto de mi medio ambiente, de mi herencia genética, entonces nadie puede juzgar mis actos como buenos o malos. Todas estas son posturas relativistas, ¿ya? Vimos el relativismo cultural, vimos hace un rato la ética situacional, de Fletcher, y ahora estamos viendo el conductismo. Son todas cosas que han influido en el mundo en que vivimos. Estas cosas fueron moldeando el pensamiento de la sociedad. Y por eso es que tenemos hoy día tanto relativismo en nuestra sociedad. Skinner sostenía que el hombre todavía no ha descubierto lo que el hombre puede hacer para el hombre. O sea, el ser humano es moldeable si es producto de su crianza, de su aprendizaje, de las cosas que vivió. Significa que también puede haber una reeducación al individuo y moldearlo de otra manera. Bueno, la Biblia, pensando bíblicamente, no nos permite esta postura. Subrayan ahí el párrafo siguiente donde dice que la Biblia no permite nada de esto, más bien hace resonar claramente esta propuesta. Los seres humanos somos responsables por nuestras acciones. Ese es un principio cristiano, bíblico. La responsabilidad del hombre. Por ejemplo, entre los cristianos algunos dicen: es que ustedes no pueden ser tan severos conmigo porque finalmente todos somos pecados. Ya que es pecado, no soy yo. Sí, es verdad. El pecado es una dinámica poderosa que nos empuja mal. Pero igual, la Biblia nos hace responsables de nuestros actos. O sea, si hay un principio que trae orden a la sociedad, es el principio de la responsabilidad personal por los actos que cometemos. Si este principio se quita de la sociedad, ¿qué creen ustedes que pasa? Si esto lo aplicáramos, este principio del relativismo, lo lleváramos hasta las últimas consecuencias, hasta el terreno de las leyes y todo eso, ¿qué pasa? De hecho, hoy en día hay muchas personas que justifican su actuar en la adultez por lo vivido en su niñez o su experiencia, Sí. o cómo crecieron. Entonces Sí. se justifican y nunca se hacen responsables y viven una vida irresponsable de sus propios Sí, actos, es verdad. culpando lo Sí. que han vivido. Entonces no llegan a un punto donde dice: ya, de aquí yo soy responsable, yo soy consciente y de aquí yo me hago responsable de lo que hago Sí. y todo el entorno. Muy cierto. Por ejemplo, hay personas que dicen que yo soy un maltratador de mi familia porque yo sufrí maltrato
de mis padres en mi infancia, en mi niñez. Entonces, hay un problema que las personas no dicen está bien, pero yo tengo que superar esto. Yo puedo, y sobre todo si es cristiano, porque yo estoy hablando de la clase cristiana, sobre todo los cristianos dicen que yo tengo ahora el poder de Dios en mi vida. Comencé una nueva vida. No puedo seguir atado a todo lo que fue mi crianza. No porque yo viví en un ambiente de alcoholismo tengo que necesariamente ser alcohólico, no porque me maltrataron tengo que seguir siendo un maltratador, aunque los psicólogos dicen que sí, la persona tiende a perpetuar la experiencia vivida en la niñez, está bien, tiende, pero también podemos tender a negarnos a esas cosas, rechazar esas cosas y decir, no, si yo sufrí maltrato no voy a ser un maltratador. Si tuve una familia alcohólica, bueno, ¿por qué seguir la secuela del alcoholismo? Seguir la senda del alcoholismo. Entonces, nosotros también, la Biblia nos dice que somos agentes morales que tomamos decisiones morales. Y sobre todo los cristianos que ahora no podemos decir no puedo porque todo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tengo el Espíritu Santo que me está guiando en estos hechos. Debo dejarme guiar por Él en la dirección correcta. Y así no voy a estar justificando por las trancas, por las ataduras, por las limitaciones del pasado. No voy a poder seguir justificándome toda la vida y diciendo que yo soy así, tienen que aceptarme así. Porque es otra cosa, otra consecuencia del relativismo es, tienen que aceptarme como soy, hermano. Bueno, yo soy así, si yo soy así. Ese fatalismo dentro de los cristianos es inadmisible. Yo una vez le llamé la atención, hermano, porque siempre su mal carácter, su temperamento incontrolable, le traía muchos problemas. Pero que yo soy así por mi carácter y mi ejemplo, tienen que aceptarme como yo soy. Usted no habla de que tenemos que aceptarnos uno al otro. Hasta son bíblicos para decir cosas. Pero el tema es que nosotros no podemos. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, de aquí, son buenas, no les puedo dominicar. Muy bien, llegamos ahí a la clase. Otra vez. Aprovechen de pararse, porque quedan unos minutos.